Bueno, gracias a Dios, hermanos y hermanas, por la bendición y la oportunidad que Dios siempre nos concede de poder congregarnos como iglesia. Romanos, voy a leer versículos del 12 al 14. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, palabra de Dios. Bueno, creo que 2 domingos hablamos acerca de lo que el apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y hablábamos acerca de la importancia, ¿verdad?, de que nosotros seamos controlados, dirigidos, movidos por el Espíritu Santo. Así nosotros somos llenos, está en voz pasiva, es algo que Dios hace en la vida de nosotros, pero también es nuestra responsabilidad poder cederle el control de todas las áreas de nuestras vidas al Espíritu Santo. Bueno, en esta mañana vamos a hablar del tema guiados por el Espíritu. Y estas palabras encontradas en Romanos 8:14 constituyen el pasaje clásico del Nuevo Testamento sobre el gran tema de la dirección del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. De hecho, casi no tiene este pasaje paralelo escrito en el Nuevo Testamento. El otro pasaje se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 18, donde dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La palabra guiar, hermanos, significa conducir, traer, dirigir, llevar, arrastrar. Una vez más, la palabra guiar significa conducir, traer, dirigir, llevar o arrastrar. Los cristianos tienen el Espíritu de Dios y los que tienen el Espíritu de Dios son cristianos. Punto. Esa es la idea principal del versículo 14 de Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo enfatiza esta verdad simple y sencilla porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Versículos anteriores en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el apóstol dice que los que son del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu y no se ocupan en las cosas de la carne. O sea, no están ellos involucrados como un estilo de vida a las obras de la carne, sino se ocupan en las cosas del Espíritu. Y esto lo hacen no por fuerza de ellos, sino lo hacen a través del poder del Espíritu Santo en la vida de ellos. El Espíritu a los cristianos, a cada cristiano, en una dirección específica, lejos de las elecciones pecaminosas que nosotros pudiésemos tener. Nos ayuda siempre en tomar la mejor decisión posible. Por eso nos es importante entender la guía del Espíritu de Dios, la dirección del Espíritu de Dios, que en cada momento nos ayuda para poder determinar el camino por el cual nosotros necesitamos andar, la dirección específica, y no caer nosotros en una práctica pecaminosa. El Espíritu, por la gracia de Dios, comienza a establecer en nuestras vidas una nueva dirección para nuestras vidas y darnos el poder para caminar en esa dirección. No solamente establece una nueva dirección, que es la vía del Espíritu, pero nos da también el poder y la capacidad para andar en el Espíritu. ¿Por qué hace esto Dios en la vida de nosotros? Bueno, el apóstol Pablo responde sencillamente, ¿por qué somos guiados por el Espíritu? La respuesta sencilla y obvia es porque somos hijos de Dios. Todos los que se convierten en hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús son guiados por el Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dicho de otra manera, no pertenecemos a la familia de Dios si su Espíritu no nos está guiando. Yo sé, el bautismo es una señal de nuestra muerte, de nuestra sepultura, como también de nuestra resurrección. Es el inicio, el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, si nuestro nacimiento ha sido del agua y del Espíritu y nos hemos convertido y nuestros corazones han sido compungidos
por el mensaje que tú y yo hemos escuchado, la evidencia externa de que tú y yo somos hijos e hijas de Dios es que somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, es esencial para nosotros entender la guía del Espíritu en nuestras vidas, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Si una persona no es guiada por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios, no pertenece a la familia de Dios. O como dice el apóstol Pablo, si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, no somos de quién, no somos de Dios. Entonces, nos es importante saber que parte de la evidencia o parte del buen fruto para identificar el buen árbol es su fruto. Un buen árbol no puede dar mal fruto. Un mal árbol no puede dar buen fruto. Por eso dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Pero el buen árbol no da buen fruto por sí solo. Tiene la ayuda externa e interna para producir el fruto del Espíritu. Bueno, en esta mañana, eso es lo que queremos compartir con cada uno de nosotros, el ser guiados por el Espíritu, el estar convencidos de que somos hijos e hijas de Dios. ¿Cuál es la implicación entonces de este versículo, Romanos 8:14? Número 1, mirando primero hacia el futuro. Los creyentes podemos tener fe y seguridad que nuestro Dios nos va a dar las fuerzas y nos va a dar la posibilidad de acercarnos más y más a Él. Y al mismo tiempo nos alejará del pecado. Puedo mirar hacia el futuro que si yo soy hijo e hija de Dios, tengo la certeza y la seguridad el día de mañana de que el Espíritu de Dios me va a guiar en los caminos de Dios y me va a dar la posibilidad, la fuerza y la capacidad para poder acercarme más y más a Dios y al mismo tiempo me va a alejar del pecado. Esa es la primera implicación, que en el futuro tengo la certeza, la confianza y la seguridad de que el Espíritu de Dios me va a seguir guiando como lo está haciendo hoy en el presente. Pero número 2, la segunda implicación. Si miro hacia atrás, hacia el pasado, debemos confiar en que Dios nos ha ido fortaleciendo a través de la senda que hemos caminado ya siendo hijos de Dios. La segunda implicación del versículo es que puedo mirar hacia atrás y llegar a la conclusión de que sí, el Espíritu de Dios me ha estado guiando y fortaleciendo a través de la senda por la cual me está guiando el Espíritu Santo. Por lo tanto, las dos implicaciones, la primera, puedo mirar hacia el futuro y decir, el Espíritu de Dios me va a guiar, sin importar las tormentas, los atrasos, los mal tiempos que puedan venir el día de mañana. Como hijo e hija de Dios, sé que el futuro mío está protegido, está guardado por la influencia del Espíritu Santo en mi vida. Segunda implicación, puedo mirar hacia atrás y decir, sí, soy un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque me ha estado guiando todo el tiempo. Han habido avenidas que yo he podido tomar, pero no las he tomado porque he sido guiado por el Espíritu Santo. Hay tantas cosas en mi vida que pude haber hecho y no lo hice y decidí mejor bajo la influencia del Espíritu andar de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos advierte que no le debemos nada a nuestra vieja manera de vivir. No le debemos nada a la carne, la cual era dominada y la cual nos dominaba en el tiempo antiguo. No somos deudores a la carne como para que vivamos según la carne, dice el apóstol Pablo. No le debemos nada. No le debemos nada a nuestra vieja manera de vivir. No voy a regresar atrás y pedirle disculpas. No, le debo nada a ese estilo de vida. Mi agradecimiento consiste en que he sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Estoy en un nuevo camino con promesas incalculables, increíbles, que jamás la vieja manera de vivir me ha prometido. Dios me ha dado grandes y preciosas promesas en Cristo Jesús. No he progresado como tal vez me gustaría haber progresado el camino correcto,
porque he entendido que la muerte no es el final de las cosas. Como dice aquella persona que no tiene temor de Dios y le dice a su alma, comamos y bebamos porque mañana ¿qué? Moriremos. Así pensaba que era. Voy a vivir de acuerdo a mis deseos. Al fin y al cabo, cuando muera, voy a morir y punto. Ahora en el nuevo camino se me ha enseñado, se me ha instruido que la muerte no es el final. La muerte es un coma en la vida de cada uno de nosotros para poder heredar el reino de Dios o el reino de los cielos, la inmortalidad, vivir eternamente sin tener temor a la muerte, porque la muerte ya no va a existir, va a ser lanzada afuera. Por eso le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho a través de la guía de su Espíritu. ¿Quién es guiado por el Espíritu de Dios? La dirección del Espíritu es algo peculiar en los santos eminentes. La guía del Espíritu Santo no es para unos pocos, no es para los hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo. Es la posesión universal del pueblo de Dios, que todos los que hemos obedecido el Evangelio de Cristo Jesús, todos nosotros hemos recibido el espíritu de adopción y todos somos hijos de Dios. Y a todos los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu no hace distinción de personas para guiar a otros más que a otros o favorecer a otros más que a otros. A todos nos guía por igual, porque en Dios no hay acepción de personas. Por lo tanto, la dirección del Espíritu se presenta como la característica misma de los hijos de Dios y el hecho constitutivo de la filiación nuestra. Por eso somos miembros del cuerpo de Cristo y hermanos los unos de los otros, porque cada uno de nosotros hemos bebido del mismo espíritu, se nos dio a beber del mismo espíritu, a todos, a todos. Romanos 8:9, vuelvo a decir, pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Por eso la clave aquí en esta mañana es entender que nosotros tenemos el espíritu de Cristo. Si es que el espíritu de Dios mora en quién, mora en vosotros. Solo por el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu, somos constituidos hijos e hijas de Dios, porque el Espíritu de Dios fue derramado en nuestros corazones y como dice el apóstol Pablo, porque tenemos el Espíritu de Dios, podemos clamar Abba, Padre, podemos decirle, acercarnos a Él y en esa ternura, como un niño le dice a su madre o a su padre, Abba, así nosotros podemos decirle a Dios, Abba, Padre, Papito, porque Él nos ha dado de su espíritu y lo ha derramado en nuestros corazones para decirle a Dios, Abba, Padre. Entonces, ¿quién es guiado por el Espíritu? Todos los que hemos nacido del agua y del Espíritu. ¿Cuál es la meta a la cual nos guía el Espíritu? El apóstol Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dentro de nosotros, que se rompe la esclavitud, hermanos, en la que estamos por naturaleza sujetos al pecado. Es solamente por la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros que se rompe la esclavitud. Las cadenas han sido rotas, destruidas en la vida de nosotros gracias al Espíritu Santo que rompe aquello y que nos da la fuerza para vencer esas inclinaciones. Una de las cosas cuando, fui bautizado y quiero pensar que la mayoría de nosotros también descubrimos que cuando fuimos bautizados, sí, todos nuestros pecados fueron perdonados, todos. Pero yo descubrí muy temprano en mi vida como nuevo cristiano que la inclinación permanece. Todavía seguía sintiendo que, hermano, se sigue hasta el día de hoy. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entiendo yo esa lucha, como dice el apóstol Pablo, queriendo hacer lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. O sea, encuentro esa lucha interna, ese Goliat con David constantemente en la vida de uno como cristiano, queriendo hacer lo que es bueno,
queriendo seguir la guía del Espíritu, me doy cuenta que hay otra ley metida dentro de mis miembros, dentro de mis huesos, que me quiere llevar cautivo debido al pecado, debido a la práctica del pecado. Por eso nos es importante cuál es la meta de la guía del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, que seamos emancipados del pecado y que ya no seamos deudores de vivir de acuerdo a la carne. ¿Cuál es la meta? Poner en mi mente y en mi corazón, no eres deudor de la carne para que vivas según la carne. No le debes nada. Fue la carne por la cual el Señor Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo lo que es de la carne es lo que hemos heredado de Adán. Esa inclinación, esa rebelión, esa justificación para justificar nuestros pecados, para justificar nuestras inclinaciones, lo que hemos heredado de Eva. Eso que es agradable a los ojos, que nos quiere de alguna manera seducir, todos los deseos de la carne, todo, no somos deudores a ello, no le debemos nada. Es la voluntad del Espíritu ayudarme a mí a romper con cualquier tipo de atadura. Es la influencia del Espíritu reguladora sobre nuestras acciones, conduciéndonos en una palabra que puedo decir es la santidad. Hacia allá nos está guiando el Espíritu Santo, a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Por eso el Señor Jesús, por medio del apóstol Juan, le dice a las iglesias o a 2 de las 7 iglesias de Asia, arrepiéntete y recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré su candelero. Siempre el llamado al arrepentimiento cuando se llega a infringir la ley de Dios. Somos guiados por el Espíritu a medida que avanzamos más y más hacia esa conformidad que es a la imagen del Hijo de Dios, que Dios ha puesto ante nosotros como nuestra gran meta final, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, o sea, maduro, completo, que se deja guiar y controlar y dirigir por la llenura del Espíritu Santo en su vida. El fracaso en los asuntos seculares puede atribuirse directamente a veces a la falta de integridad en lugar de la presión de las circunstancias o la incompetencia que a veces sucede en la vida de nosotros. Y nos salva, nos guarda de muchos de los sufrimientos de esta vida y muchos de los fracasos de esta vida. Nos guarda el Espíritu Santo, pero a veces el fracaso tiene que ver con nuestras malas decisiones y no podemos culpar a uno ni a otro, así como Adán y así como Eva, sino hacernos responsables de lo nuestro. Y a veces nuestros fracasos pueden atribuirse a nuestra falta de integridad, como también a nuestra falta de madurez espiritual. Tampoco digo que el Señor Jesús no se preocupe por la vida secular de su pueblo en asuntos seculares. No estoy diciendo eso. Siempre el Señor presentará oportunidades y abrirá puertas para poder nosotros salir adelante. Pero ciertamente es obvio que la dirección del Espíritu de la que se habla en Romanos 8:14 no es para guiar a los hombres hacia los bienes seculares, sino es guiarlos para transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Nos es dado el Espíritu Santo específicamente para ayudarnos a dejar de practicar el pecado, para guiarnos por los caminos de la santidad y el camino de la verdad. ¿Cuándo nos guía el Espíritu? ¿En qué momento? Bueno, la dirección espiritual no es algo esporádico. No me guían esos momentos claves de mi vida. Cuando me encuentro en aprietos, cuando me encuentro en una encrucijada, viene el Espíritu Santo y me dice, dale por aquí, o mira, sigue avanzando. La dirección espiritual no es algo esporádico, dado solo en ocasiones de alguna necesidad especial en la vida de nosotros. Sí tenemos necesidades especiales. Hay días que son horribles. Hay momentos o capítulos de nuestras vidas que cómo necesitamos la ayuda del Todopoderoso.
Hay momentos en donde uno pide, Señor, si me estás escuchando, ven en estos momentos. Y Dios, como Dios Padre amoroso, siempre vendrá a nuestro rescate. Pero la idea de la guía del Espíritu Santo no es en esos momentos únicamente, sino es algo continuo en la vida de nosotros, que afecta a todas las operaciones de las actividades del creyente a lo largo de cada momento de su vida. La guía de Él no es esporádica. La guía de Él es continuamente, en todo momento. Me va a guiar segundo a segundo, minuto a minuto. Siempre la disposición del Espíritu de Dios que está en mí es guiarme siempre. No dejarme solo para tomar la más mínima decisión. Vamos a hacer esto, pues vamos a hacerlo. Que en cada decisión que tú y yo tomamos tenemos la guía del Espíritu. Yo sé que hay momentos, vuelvo a decir, en donde necesitamos, como dice la palabra del Señor, lumbrera a mis pies es que, y tu camino, o lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No sé si era el miércoles cuando hablábamos de esto, ¿verdad? De que hay momentos en que necesito el reflector para que nomás me alumbre para dar pasos seguros. Pero hay momentos en que necesito una lumbrera para saber qué decir. Bueno, el Espíritu Santo de Dios, según Romanos 8:14, no nos fue dado para guiarnos esporádicamente. Oh, mira, mi hijo se va a encontrar en una situación difícil, ayúdalo para que en vez de darle a la izquierda, le dé a la derecha. Puede hacerlo, pero su guía, su dirección es mucho más íntima que eso. Es en todas las decisiones de la vida. ¿En qué vamos a comer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a vestir? En todo me guía el Espíritu Santo para entender que su compañía es permanente en mí, para que aún esas decisiones que pienso que el Espíritu Santo no puede guiarme, descubro que en todo me guía. Aún las decisiones más leves, puedo decir, me va a guiar. Que voy a salir de la casa, voy a caminar. El Espíritu te va a guiar. Nos invita el apóstol Pablo a confiar enteramente por lo siguiente, porque hay momentos en que decimos ya son las 5, les quitamos la rienda del Espíritu de nuestras vidas y luego nosotros tomamos el control. Y son mis decisiones. Ahora yo quiero hacer esto. Y es importante descubrir que si el Espíritu me guía en todo. En todo. La gran promesa es que no nos dejará vagar solos por las sendas de maldad del Espíritu Santo, porque los días son malos. Y así como en un choque automovilístico, el mal viene de donde menos, o el vehículo, el camión o X, vino de donde menos esperaba. Estabas bien tranquilo y vino de atrás. Estabas manejando y se te atravesó. No tenías la oportunidad de. Bueno, el Espíritu de Dios, la gran promesa es que no nos dejará vagar solos por las sendas de maldad, porque los días son malos, porque vivimos en un siglo malo, con gente mala. El Espíritu de Dios no nos va a dejar vagar solos por las sendas de maldad, sino que el Espíritu de santidad morará dentro de nosotros, rompiendo conduciéndonos a esa otra senda de las buenas obras. Librarme de las malas decisiones. Se va a oponer a los deseos de la carne, va a resistir los deseos de la carne, mientras los deseos de la carne van a resistir a la voluntad del Espíritu. Y voy a descubrir que si hay una lucha interna, porque la carne quiere controlar mi vida, mientras el Espíritu se opone para que no hagáis lo que queráis, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Por eso es esencial saber que todos los que son hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Nos va a conducir a romper con todo aquello. Es solo cuando una influencia distinta de nosotros determina nuestros movimientos que se puede decir con propiedad que somos hijos de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando esa influencia distinta a nosotros, ajena a nosotros, que es el Espíritu Santo que vino a morar dentro de nosotros, que nos capacita para tomar sabias decisiones. Pero también
Ser guiado por el Espíritu es una influencia sobrenatural. No es natural la influencia del Espíritu Santo. El que es guiado por el Espíritu de Dios no es guiado por sí mismo, ni por ningún elemento de su propia naturaleza, nativo o adquirido, sino que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. No es guiado por las opiniones de nadie. No es guiado por las opiniones de la iglesia, por X cosa. No es guiado por nada que tenga que ver con facultad humana. La persona es guiada entera y propiamente por la voluntad del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre tomará las mejores decisiones que honran y glorifican a Dios en lo más mínimo detalle de nuestras vidas, como en aquellas decisiones más grandes que consideramos importante, cualquiera que sea. Dios siempre nos dará la bendición y su autoridad para poder tomar la mejor decisión en el Señor. Ha dejado de ser lo que las Escrituras llaman, no depende ya de sí mismo, y se ha convertido en un hombre espiritual o una mujer espiritual. Es decir, ha dejado de ser un hombre guiado por sí mismo y se ha convertido en un hombre y una mujer guiada por el Espíritu de Dios. Un hombre guiado y determinado en todas sus actividades por la gracia y la misericordia del Espíritu Santo. Por eso, como le dijo Dios a Josué, todo lo que hagas en la vida te va a salir bien. Bueno, como iglesia, todo lo que hagamos en la vida nos saldrá bien, porque no es la guía personal de uno, sino es la guía del Espíritu Santo. Por eso es importante ser llenos del Espíritu Santo y que Él nos guíe, no esporádicamente, todos los días de nuestra vida. La palabra guiar, como ya mencioné, significa conducir, traer, dirigir, llevar y arrastrar. Quiero mencionar la palabra guiar en otros versículos, lo que significa ser guiado por el Espíritu. En Mateo 21:2, no vaya a ir, lo voy a mencionar. Mateo 21:2, si ustedes recuerdan, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada cuando se está preparando la cena del Señor y hay un pollino con ella. Dijo el Señor: desatadla y ¿qué? Y traédmela. Esa es la palabra guiar, traédmela. Ya cuando encuentren, me lo van a traer a mí. En Hechos 8:32, el pasaje de la escritura que leía era cuando Felipe le está enseñando al eunuco acerca de la profecía que se encontraba en el libro de Isaías. Dice: como oveja a la muerte fue ¿qué? Fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. La misma palabra guiar en Hechos 8:32 significa como oveja fue ¿qué? Fue llevado. Lucas 10:33, en la parábola del buen samaritano: y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de ¿quién? Cuidó de él. Otra vez la palabra guiar ahí es cuidar, o mejor dicho, lo llevó y cuidó de él. En Hechos 9:2, y le pidió el apóstol a Saulo de Tarso, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, fíjese, los trajese presos a Jerusalén. Otra vez la misma palabra, guiar, es traer, es conducir, es llevar al punto principal, en este caso a Jerusalén. En Hechos 9:27, entonces Bernabé, cuando en el caso de Saulo de Tarso, cuando vino de Damasco, llegó a Jerusalén, y ninguno de los hermanos querían juntarse con él porque le tenían miedo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Bernabé? Tomándolo, dice, lo trajo a los apóstoles. ¿Qué fue lo que hizo Bernabé? Trajo a Saulo de Tarso y lo presentó a los apóstoles. Ahí es la palabra guiar. Y en Juan capítulo 1, versículo 42, vemos nosotros Andrés, el hermano de Simón Pedro, nos dice Juan 1:42, y le trajo, o sea, Andrés a Simón Pedro, y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Entonces, una vez más, la palabra traer, llevar, conducir o ser llevado, esto significa el Espíritu, la palabra guiar, de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Este control enfatiza la influencia consoladora o controladora que el Espíritu Santo ejerce en la vida de nosotros. O sea, nos trae, nos lleva,
Hay otros pasajes que dicen nos arrastra, pero quiero decir algo de la palabra arrastrar. El Señor Jesús dice que nadie viene al Padre, bueno, que nadie viene a Jesús si el Padre no lo que, no lo trajere. Ok, la palabra es una palabra diferente que también significa arrastrar, pero ahí arrastrar es tomar sobre sus hombros y ¿qué? Y llevarlo. En Juan, el apóstol Pablo usa la palabra guiar, que es ajo, que sí es arrastrar, pero no es tomar un peso muerto y arrastrarlo. A nosotros nos gustaría que el Espíritu Santo nos tome y nos ¿qué? Y nos lleve de punto A, nos lleve a punto B, no, pues qué tranquilos de la vida. La palabra arrastrar no es cargar un peso muerto, no es cargar a una persona sin que él también utilice o ella sus propias ¿qué? Facultades. O sea, sí lo va a arrastrar, sí lo va a traer, sí lo va a llevar, sí lo va a conducir, pero lo va a llevar hacia un punto principal. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la mejor manera de llegar a la semejanza de Cristo? Rompiendo toda inclinación hacia el pecado, transformándonos de gloria en gloria, que en los momentos más mínimos de nuestras vidas insignificantes, que aún allí se vea la guía del Espíritu Santo. Sí me está guiando, pero yo también estoy tomado de su mano, porque no sé, como dijo Salomón, Señor, no sé discernir entre mi mano derecha y mi mano izquierda. Dame cordura, sabiduría para guiar a este tu pueblo tan grande. La guía del Espíritu Santo es guíame. Yo no puedo, tú sí sabes. Sí, para escalar esta montaña va a ser difícil. La persona espiritual sabe que para poder escalar van a haber atrasos, va a haber fatiga, va a haber cansancio, pero ¿por qué sigue? ¿Por qué necio en seguir adelante? Porque alguien lo está guiando, porque alguien lo está motivando, porque alguien lo está fortaleciendo, porque alguien lo está rompiendo con esas ataduras, porque alguien le está fortaleciendo espiritualmente para que siga adelante. Eso es la guía del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Yo quiero ser movido, quiero ser llevado, quiero ser traído por la mano del Todopoderoso. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a viajar? Que son a veces decisiones muy sencillas, pero aún allí el Espíritu de Dios nos puede guiar y quiere guiarnos. Quiere ser nuestro acompañante en toda nuestra vida, en todas nuestras decisiones. Que quiero comprarme unas botas, quiero comprarme un pantalón. Uno dice, no, aquí el Espíritu Santo. ¿Cómo no? Es guiarme en todo, porque puedo ir a comprar unos pantalones y andar de coqueto con la muchacha que está ahí. Oh, no, pues voy a comprar unas sodas. Oye, ¿cómo está usted, señor? No, pues bien. No, pues ya anda uno ahí. Por eso nos es importante. El que piensa que está firme, nomás mire que no cae. Porque las caídas vienen, hermanos, inesperadamente. Tampoco no. Cuando menos lo esperas, dices, como Sansón. Si yo pensé que yo estaba bajo control y ahora me encuentro aquí sin cabello y sin fuerzas. Y Sansón no se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. No, es en todo, que me guíe en todo. En todos mis negocios, en todas mis decisiones, en todo. Porque cuando menos espero, esa mirada lujuriosa me puede seducir. Si yo fui para esto y terminé con esto. No, necesito la guía del Espíritu Santo. Que aun cuando vamos nosotros a una actividad espiritual y la vena está llena, el carro está lleno, aún allí se requiere de la ayuda del Espíritu Santo. Porque he escuchado y he estado en camiones de 25 creyentes y a veces las conversaciones están trasquilando a otro hermano o otra hermana. Pero vamos todos a la actividad porque, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero de salir del edificio, salir de aquí, salir al evento, necesitamos la guía del Espíritu en todo momento, porque el enemigo no cesa, siempre nos va a poner trampa, siempre y en todo momento.
Por eso rendirnos al control del Espíritu es lo mejor que tú y yo podemos hacer. No se trata simplemente de llevarnos o arrastrarnos o sostenernos, como me gustaría que nomás me tenga aquí el Espíritu Santo. Y yo bien tranquilo, a gusto, ¿verdad? No lo va a hacer. Aunque el apóstol Pablo pudo haber usado esa palabra, no usa la palabra. Usa una palabra en donde se requiere el esfuerzo y el trabajo de cada uno de nosotros. El Espíritu suple, da la fuerza para alcanzar el progreso. Suministra todo el impulso para poder avanzar y progresar. Todo lo suministra el Espíritu Santo. Bien dijo el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay desenfreno, hay libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. A los hijos de Dios se les exhorta a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor, porque saben que el Espíritu, dijo el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, la necesito poner en alto, no ponerla a mi medida, porque yo puedo pensar que yo soy la medida para mí mismo y para los demás, y ese es el error grave en la vida, que nos estancamos espiritualmente cuando podemos surcar los aires espirituales que ninguna otra persona puede hacer o puede decidir por sí mismo si somos guiados por el Espíritu Santo. Uno es guiado por el Espíritu cuando obedece la palabra del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Más bien andad por el Espíritu, porque el fruto del Espíritu es glorioso. Entender cuál es la diferencia es importante en la vida de nosotros. El que es conducido por el Espíritu de un poder que controla sus acciones, avanzará. Pero vuelvo a decir, avanzará no sin haber experimentado, sentido, vivido atrasos, malos momentos, tristezas, dolores, pero sigue adelante, porque el Espíritu lo guía. Porque no te quedas estancado, porque hay alguien que te dice, tú puedes. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué dice que somos hijos de Dios? Porque nos está guiando. Que diste 10 pasos, ya no puedes más. Antes de decir qué pasa contigo. ¿Por qué? Antes, reflexiona en estos 10 pasos. Gracias a quién dices estos 10 pasos, a Dios, a su Espíritu. Pues gracias al Espíritu puedes dar otros 10 pasos. Y cuando menos esperes, estarás progresando y avanzando en tu vida como hijo de Dios. Es ser guiado por el Espíritu en todo. Es tomar sabias decisiones como creyentes. Si les habíamos comentado, bueno, los que éramos jóvenes, seguimos siendo jóvenes internamente, ya a veces el rostro ya no nos lo permite. Pero cuando estábamos solteros, íbamos en nuestros vehículos, bueno, ya en aquel entonces creo que la máxima velocidad, no sé si era 50. ¿Se acuerdan cuando estaba a 55? Y luego se vio a 65. Y luego se vio a 75. Hay una parte aquí en Oklahoma que está a 80, imagínense. No, ahí con ganas, ¿verdad? El problema es que nadie da a 80, está uno ahí a 65. No, te está dando la oportunidad de llegar hasta 80, súbele. Pero ahora de casado, con hijos, como que uno la piensa de qué. Hermanos, es interesante que el Espíritu, al guiarnos, pone en nosotros esos pensamientos, esos frenos. Hay momentos en que hemos estado con familia y el Espíritu Santo nos guía. Aquí sí, te voy a guiar. Aún para orar te voy a guiar. Porque hay momentos en que no oras y que no predicas el Evangelio. Sí, pero qué mejor de enseñarle a tu alrededor, y se requiere agallas para decir, si me lo permiten, vamos a orar. Y a veces nuestra familia nos dice, pues sí, pues no hay otra. Sí, es la guía del Espíritu. Ser guiados por el Espíritu, ser movidos por el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Saben por qué, hermanos? Por una razón. ¿Saben en qué consistió la tentación de Jesús a Satanás? Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué?
Fue llevado. Dios va a permitir que tú y yo seamos llevados y puestos en situaciones muy adversas. Y tú preguntarás, ¿cómo voy a conquistar? ¿Cómo voy a vencer? Vino Satanás y le dije, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en ¿qué? ¿Cuántos días habían pasado sin que Jesús comience a obedecer? 40 días. Pero antes de esos 40 días, ¿qué es lo que Jesús había escuchado a viva voz del cielo? Cuando Juan el Bautista lo bautizó. Este es mi hijo amado en el cual yo tengo ¿qué? Complacencia. Había escuchado por labios de su padre que él es su hijo. 40 días después, el tentador de nuestras almas le dice al Señor, si eres hijo de Dios, ¿quién pone duda en la mente y corazón de nosotros? Satanás. Pone en duda lo que es más valioso para nosotros, el ser hijos de Dios. ¿Cómo le venció el maestro? Si fue guiado por el Espíritu, fue guiado para hablar. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fueron 3 las tentaciones y fue guiado en la primera, en la segunda y en la tercera. Y en la tercera Satanás se fue y le dejó por un momento. No pudo. Fue a ver qué armas nuevas puede traer para volver a tentarle. Pero cualquiera que sea, Jesús le venció porque fue guiado. Y él recibió el Espíritu sin medida. Pues nosotros que hemos recibido el don del Espíritu de Dios. Nunca dejes que nadie ponga en duda tu filiación. Tú y yo somos hijos e hijas de ¿quién? De Dios. Y cuando alguien quiera poner en prueba, ¿a poco eres hijo de Dios? Ser guiado por el Espíritu Santo en el desierto. Él nos va a conducir por dónde irnos, qué decir, qué hacer. El Espíritu de Dios. A veces uno se enfoca en la tentación. Oh, Satanás. Pero hermanos, enfoquémonos en el éxito y la victoria. Termino. Jesús en su oración intercesora, allá en Juan, Jesús dijo, Padre, yo no pido que los quites del mundo. Esa no es mi petición. Sino que los guardes ¿de quién? Del malo. Antes de eso les había dicho, no os dejaré huérfanos. Yo vendré a vosotros. El Consolador vendrá y estará en vosotros, como estuvo con vosotros, hablando de Jesús. No los dejaré huérfanos. Es necesario, dijo el Señor, que yo me vaya y que venga el Espíritu. Y Él los guiará a toda la verdad. Es necesario, es esencial, que el Espíritu de Dios. Bueno, dijo el Señor, no pido que los quites del mundo. No. Guárdalos del malo. La versión Reina Valera dice el mal. Pero la versión antigua más acertadamente dice del malo. ¿Por qué el malo? Porque el malo va a venir en esos momentos más vulnerables. El malo va a venir para presentarles una prueba que tal vez no van a poder vencer o conquistar. El malo va a venir y los va a tentar de tal manera que tal vez van a ceder. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del malo. Y la mejor manera de guardarnos del malo es habernos dado de su Santo Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pero todos los que son guiados por el Espíritu, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Punto. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? No porque suena bonito decirlo. Porque somos ¿qué? Guiados. ¿Qué es ser guiado? Conducido, arrastrado, llevado, tomado. Gracias. Vamos a terminar. El Espíritu no nos dio para venir únicamente. Vendrá el lunes. En todo nos va a guiar el Espíritu, para que en todo, o sea, que comamos y bebamos,
En todo, Dios sea glorificado. En todo. Por eso a veces nuestras decisiones no tienen nada que ver con los imperativos, sino tiene que ver con la guía de su espíritu. Ser guiado, ser movido. Dijo el apóstol Pablo, si en algo me he de gloriar, es en la cruz de Cristo. Y dijo él, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino Cristo en quién, en mí. ¿Por qué estamos hoy aquí? No, pues porque yo quise. No, Dios puso en ti el querer como el hacer. Fíjense, Dios puso en nosotros el querer como el hacer, porque hay momentos en que no queremos. Dios pone el querer para hacer su voluntad. Y no solamente nos da el querer, nos da el poder para poder hacerlo. Para gloria de su santo y bendito nombre. Ser guiados por el Espíritu. Son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu. Porque hacen lo mínimo como lo mucho, lo poco, lo grande, lo significativo como lo insignificativo, aun para caminar, son guiados por el Espíritu de Dios. Gracias a Dios por eso. Para que no nos elevemos o nos llenemos de mucha pompa y pensar que somos alguien. No, el Espíritu de Dios siempre nos va a mantener sanos, sencillos, pero poderosos en la palabra, bajo la guía del Espíritu Santo. Ser hijos de Dios. Si alguno en esta mañana no es hijo de Dios y no tienes el Espíritu de Dios, hoy puedes tenerlo. Lo único que tienes que hacer es confesar públicamente. Yo sé que a veces hacer algo público es un poco difícil, a veces nos da un poco de pena, pero tomar la decisión públicamente de confesar que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los padres, hay una bendición extraordinaria para esa confesión bíblica y es la salvación de tu alma. Vendrás a ser hijo e hija de Dios. Lo único que tú tienes que hacer es creer en tu corazón, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ven a los pies de Cristo y ven a pertenecer a la familia de Dios. Si tú pensarás, ¿a poco todos los que estamos aquí somos guiados por el Espíritu? Sí. Sí. De veras, sí. Que a veces tomamos decisiones malas, sí, pero aún en esas decisiones malas, el Espíritu me guía para hacer lo que es correcto delante de Dios. Yo no puedo no ser guiado por el Espíritu, por mi torpeza, por mi vanagloria. Por eso la guía del Espíritu y su guía a veces es resistida por mi propia soberbia, pero aún ahí tengo que someterme a él, es ser guiado por el Espíritu. Si tú deseas pertenecer a la familia de Dios y llamar a Dios Padre, puedes hacerlo mientras nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación.